Buenas tardes, mi nombre es Susana Ortega Cisneros. Soy investigadora de las áreas de diseño electrónico y telecomunicaciones en el Cinvestav, Unidad Guadalajara. Les doy la bienvenida a mi charla titulada Circuitos Self-Timed en dispositivos programables FPGAs. Aquí tienen mis datos, correo electrónico y teléfono, por si me quieren contactar o tienen algún comentario o pregunta, con gusto les atenderé y responderé. Primero les compartiré la información del programa de maestría en ciencias del Cinvestav, Unidad Guadalajara. Tiene como finalidad la formación de recursos humanos capaces de utilizar el método científico para resolver problemas científicos, tecnológicos o de ingeniería, así como ejercer la docencia a nivel superior y de posgrado. El programa tiene una duración de 2 años, siendo el tiempo mínimo 1.5 años. Y el programa también es de tiempo completo y no tenemos la modalidad de tiempo parcial. La maestría en ciencias no tiene ningún costo para el alumno. Los alumnos aceptados serán postulados para la beca CONACYT. Las líneas de intensificación que manejamos son 5: ciencias de la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y telecomunicaciones. En esta diapositiva les presento las fechas de ingreso a la maestría para el calendario 2020. Cabe señalar que la siguiente fecha importante es el examen de preselección, que será el 22 de mayo. El periodo de registro en Moodle estará habilitado hasta esta fecha, por lo que todavía tienen oportunidad de inscribirse y de presentar el examen. En esta imagen se presentan los requisitos para ingresar a la maestría. Aquí se encuentra información importante para los aspirantes. Aquí les muestro también el vínculo de la página web del Cinvestav Guadalajara para que lo consulten. Bueno, entonces vamos a iniciar con la charla. Aquí tenemos el contenido que vamos a estar revisando. La importancia del diseño asíncrono, las áreas de desarrollo de los circuitos asíncronos, células para el diseño self-timed, diseño de bloques de control asíncrono, multiplicador self-timed, implementación en FPGA y líneas de investigación. Los circuitos asíncronos son materiales de investigación en universidades y empresas. Actualmente se exploran diferentes aproximaciones desde metodologías de ámbito académico hasta metodologías más cercanas a las herramientas comerciales existentes en el mercado. Como podemos ver, los circuitos asíncronos se presentan como una respuesta alternativa a los actuales problemas clásicos del diseño digital síncrono. Por ejemplo, aspectos como el consumo de potencia, compatibilidad electromagnética, distribución de la señal de reloj, diseño modular, son cruciales en las actuales aplicaciones de los circuitos digitales. Por otro lado, para lograr la diseminación y el empleo de las técnicas de diseño asíncrono, es necesario contar con las herramientas de soporte en todas las etapas de la metodología de diseño, por lo cual es importante el desarrollo de una metodología que permita la implementación de circuitos asíncronos, tomando en cuenta la realidad del mercado actual de diseño digital. El diseño asíncrono fue utilizado al inicio de la era de las computadoras, antes de la introducción de la tecnología VLSI. Muchas herramientas entonces fueron desarrolladas con elementos discretos, pero con la llegada de los circuitos integrados, el paradigma del diseño síncrono ganó popularidad y logró ser el estilo de diseño dominante.
Sin embargo, en los últimos años, los diseños asíncronos han retomado, motivado por las ventajas que ofrecen y que a continuación se mencionan. Hay muchos circuitos en los que se ha demostrado que en función de la aplicación, el estilo de diseño asíncrono puede ayudar a la reducción del consumo. Por ejemplo, un filtro digital donde el promedio de la frecuencia de reloj es igual a la de los datos. Todos los flip-flops y circuitos combinacionales estarán activos durante cada ciclo de reloj. En este caso, el ahorro es poco o casi nada, pero si se implemente el filtro con el estilo asíncrono. Sin embargo, en muchas aplicaciones de procesamiento digital, donde la frecuencia de reloj excede a la de los datos y el circuito estará conmutando a mayor frecuencia sin estar procesando los datos. Aquí, si se aplica la técnica síncrona, la conmutación general del circuito se verá reducida a la frecuencia de los datos, disminuyendo las conmutaciones y por lo tanto el consumo de potencia. Entonces, desde otro punto de vista, se puede considerar que si los circuitos asíncronos requieren mayor número de transistores, tendrán que consumir más potencia para la misma operación. Sin embargo, aquí en la diapositiva les muestro 3 componentes que compensan el consumo. Bueno, entonces una aplicación en la cual los circuitos asíncronos pueden ahorrar consumo es la del microcontrolador 80C51. Este microcontrolador fue desarrollado por los laboratorios Philips. Entonces, resultando que la versión asíncrona consume aproximadamente 4 veces menos que su contraparte síncrona. En la figura se observan las diferencias en consumo de potencia de los dos circuitos. Las fotografías muestran 2 versiones del microcontrolador 80C51. Ambas han sido fabricados con un proceso CMOS idéntico y también se han ejecutado bajo el mismo programa, bajo las mismas condiciones de operación. Estas pruebas se realizan utilizando las técnicas de fotoemisión microscópica. Los puntos muestran la emisión de luz e indican la potencia disipada por los dos circuitos. La versión síncrona, que es la de la derecha, la de la izquierda, muestra más actividad dispersa. En cambio, la versión asíncrona claramente muestra menos actividad y más localizada. En las figuras se muestra el espectro electromagnético contra la frecuencia en un rango de 20 a 100 MHz para un DCP diseñado tanto en versión síncrona como en versión asíncrona. Este es uno de los argumentos que hacen atractivo el diseño asíncrono y pues es la compatibilidad electromagnética. A ver, las mediciones que se llevaron a cabo con la implementación de un filtro de Hilbert calculado a una frecuencia de 30 MHz. Entonces se puede observar en el elemento síncrono que el campo electromagnético emite una energía que oscila en el rango de los 0.002 a 0.01 volts sobre metros, en un rango de frecuencia que va más arriba de los 30 MHz. Comparando con el DCP asíncrono, la emisión de energía no sobrepasa los 0.002 volts sobre metro. Otro de los argumentos
que hacen atractivo el diseño asíncrono es la modularidad. Entonces, una de las cualidades del estilo asíncrono es que se pueden incluir sistemas sin tomar en cuenta las condiciones de retardo de cada uno de los otros módulos. En cambio, para expandir o incrementar un diseño síncrono, se debe tener en cuenta más consideraciones. No se tienen que examinar características temporales y pueden ser cambiados por otros más rápidos o lentos, de forma que el sistema siga funcionando. El sistema global se ajusta a la nueva velocidad sin necesidad de realizar nuevos análisis temporales y reemplazar la circuitería de generación del reloj. Bueno, otro de los argumentos que hacen atractivo el diseño asíncrono es la distribución de la señal de reloj. Una de las características de los diseños asíncronos es que utilizan una señal de reloj global para controlar su operación. Cuando el reloj produce un cambio de nivel, la señal viaja a lo largo del circuito encontrándose con retardos físicos a través de las interconexiones, los cuales llegan a ser significativos en un circuito complejo, ocasionando que diversas partes del circuito observen el mismo cambio de nivel en distintos tiempos. Esta diferencia que les estoy comentando, esta diferencia en tiempo es conocida como skew del reloj. La distribución de los relojes de muy alta frecuencia hace muy difícil la solución de este problema, a menos que se ralentice significativamente la operación del sistema. En estas figuras se muestra un ejemplo de las consecuencias perjudiciales del skew del reloj. El modo de operación correcto exige que el elemento flip-flop A almacene el primer dato de entrada de IN y el elemento FB almacene el valor de la salida del elemento FA. Sin embargo, suponiendo que el retraso de la línea del reloj delta 2 sea mayor que en la línea de dato delta 1, o sea, delta 2 sea mayor que delta 1 más el tiempo de propagación del flip-flop A, esto ocasionará que el dato de entrada de IN no pueda ser capturado por el flip-flop B, perdiendo de esta manera se pierde el valor de Q1 debido al retraso de la señal de reloj. Entonces, las soluciones tradicionales a este problema consisten en un diseño cuidadoso del sistema de reloj o en un balanceo de árboles de reloj, los cuales dan soluciones parciales y costosas en términos de diseño y de tiempo. Ante este problema se contempla el diseño de sistemas desde la perspectiva asíncrona. Bueno, ahora vamos a ver las áreas de desarrollo de los circuitos asíncronos. Hay muchas áreas de desarrollo, como en comunicaciones, en deep learning, pero nosotros vamos a revisar las áreas de desarrollo de los circuitos asíncronos en microprocesadores. Los beneficios potenciales de la lógica asíncrona han hecho resurgir el interés de la metodología de diseño de estos sistemas, los cuales han recibido un importante impulso en los últimos años. Entre las iniciativas recientes en el campo de la industria destacan las Smart Cards de Philips. El tema ha traspasado incluso la propia literatura técnica, mereciendo artículos en el New York Times, en Forbes y en The Economist. Probablemente sea para informar a los inversores potenciales sobre los riesgos y oportunidades de las numerosas compañías startups
surgidas al comienzo de este siglo y que están dedicadas principalmente al diseño de microprocesadores self-time. Hay muchos grupos de investigación importantes especializados en microprocesadores asíncronos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva les muestro algunos grupos de investigación que están empujando fuertemente en el diseño asíncrono. Por ejemplo, en Inglaterra está el microprocesador Amulet en sus varias versiones y está enfocado al consumo de potencia. En Holanda, los laboratorios de investigación de Philips hacen diseño para la electrónica de consumo. En Estados Unidos puse como ejemplo dos grupos. Está el Caltech, quienes desarrollaron el primer microprocesador asíncrono a finales de los 80. Y está Sun Microsystem con la implementación asíncrona del procesador Spark. En Japón está el Instituto de Tecnología de Tokio, en donde tienen varias versiones del microprocesador asíncrono denominado Tic-Tac. Existen diversos microprocesadores asíncronos desarrollados, como por ejemplo los que muestro aquí en la diapositiva. Y estos se pueden dividir en tres grupos. Por ejemplo, hay unos microprocesadores utilizados en aplicaciones comerciales, como el Amulet Philips 80C51. Algunos otros los implementaron en full custom, como el Caltech FAM Strip Tic-Tac Aspro 216, MIPS R3000 Plutonium, que se utilizan en algunos dispositivos, pero no están a la venta. Y finalmente, los propuestos únicamente, que estos son microprocesadores que se utilizan en la academia con fines de enseñanza. Los procesadores pueden ser divididos en dos categorías. Unos son los que utilizan un modelo de tiempo conservador adecuado para la síntesis formal o verificación, pero con una arquitectura simple. Y está la otra categoría, que son los que utilizan menos cuidado en los modelos de tiempo, pero utilizan una aproximación de diseño informal, pero la arquitectura que manejan es más ambiciosa. Los circuitos asíncronos trabajan de forma diferente de los circuitos síncronos respecto a la comunicación y decisión de etapas que deben estar en funcionamiento. Esto se hace mediante señales de control, las cuales se encargan de la comunicación entre los módulos que componen al circuito. Aquí en la figura de la parte superior se muestra un circuito síncrono implementado en Pipeline. La información se propaga a través del circuito cada ciclo de reloj proveniente de la señal SELECA, sea o no necesario. En cambio, en el diseño asíncrono, la información se propaga a través del circuito solo cuando es necesario. Al igual que en los circuitos síncronos, los controladores deciden dónde se necesita la información, pero con la diferencia de que no hay una señal de reloj que decida cuándo se propaga. Por lo tanto, cada controlador decide por sí mismo mediante la interacción con otras partes del circuito, y se puede concluir que un circuito asíncrono es semejante a una estructura estática de flujo de datos. En la figura superior se muestra un ejemplo de circuito asíncrono equivalente al de la figura inferior, donde los controladores son conocidos como bloques de control asíncronos, VCAs. Aquí tenemos los VCAs. Y están interconectados entre etapas mediante una serie de señales de eventos que se envían hacia etapas anteriores o posteriores, realizándose así el handshaking.
o apretón de manos o el ponerse de acuerdo. Entonces, estos eventos controlan las señales de activación de los registros, donde en cada uno se puede almacenar un nuevo dato proveniente de su predecesor, si el sucesor ha almacenado el dato que el registro tenía anteriormente, y así generar las operaciones y el flujo de datos correcto. Los circuitos asíncronos se diferencian por la manera de interpretar el retardo entre los componentes, así como sus conexiones entre ellos. A continuación, les voy a mencionar los tipos de diseño para sistemas asíncronos. Tenemos, por ejemplo, los circuitos insensibles al retardo, los circuitos casi insensibles al retardo, los circuitos escalables insensibles al retardo y los circuitos autotemporizados o circuitos self-timed, que de aquí en adelante son a los que nos vamos a estar refiriendo. En estos circuitos autotemporizados o self-timed se utiliza lógica redundante, donde las salidas de control de los circuitos representan que algunos de los bloques a sincronizar contienen datos válidos o inválidos dependiendo del estado lógico de las señales de control. Un elemento en sí mismo puede ser un circuito independiente de la velocidad o un circuito cuya operación correcta se basa en la suposición en el tiempo. Sin embargo, no se hacen suposiciones entre las regiones. O sea, es decir, que la comunicación entre regiones es insensible al retardo. Vamos a ver ahora la comunicación entre etapas. Vamos a ver el real simple. Primeramente vamos a ver el real simple. Entonces aquí vemos que la comunicación en real simple consiste en dos señales de control que se encargan de hacer la comunicación entre los bloques emisor y receptor en cada etapa de pipeline. Además, los datos son transportados en una sola línea de transmisión. Aquí los podemos ver. Estas señales son las señales de petición y la señal de reconocimiento. La señal de petición request y la señal de reconocimiento acknowledge. Generalmente se asume que el emisor es la parte que inicia la transferencia de datos en el canal. Cuando esto ocurre, el canal es conocido como canal push. En caso de que el receptor inicie la petición para recibir los datos, se le conoce como canal pull. En este caso, las direcciones de petición y reconocimiento son invertidas y la validación de los datos es indicada en la señal de reconocimiento que va del emisor al receptor. Aquí en la figura se observa la comunicación entre los dos tipos de canales, donde el más utilizado es el canal push. Bueno, ahora vamos a ver la comunicación entre etapas, pero para un circuito self-timed en doble real. A diferencia de la comunicación en real simple, la señal de petición va implícita en los datos, que se codifican en dos señales para su transmisión. En la tabla se muestra la codificación utilizada para representar cada bit mediante dos líneas de transmisión, denominadas dato verdadero, DT, y dato falso, DF. Y en la figura se muestra la interacción entre bloques, emisor y receptor. Se observa que los valores 0 y 1 son codificados igual en la señal DT y complementados en la señal DF, para así formar un dato 1 o 0 válidos.
y también para que se generen automáticamente la señal de petición en doble riel. Es necesario que los bits codificados contengan un dato válido y así el bloque el receptor active la señal de reconocimiento. Si alguno de los bits codificados se encuentra el nulo, el receptor seguirá esperando hasta que encuentre un dato válido. Vamos ahora a revisar los protocolos de señalización. Los circuitos asíncronos hacen uso de eventos, los cuales hacen que exista comunicación entre los módulos que comprenden el sistema. Cada evento consiste en la transferencia de un estado a otro, o sea, de 0 a 1 o de 1 a 0, ocasionando la transferencia de datos. Para la detección de estos eventos existen dos tipos de señalización. Señalización por transición, que es de ahora en adelante lo denominaremos en dos fases, donde el evento se puede producir mediante un cambio de señal de 0 a 1 o de 1 a 0. Y también está la señalización por nivel. De ahora en adelante lo vamos a manejar como señalización de 4 fases, la cual se produce cuando hay un cambio de nivel sin importar cuál sea. En la figura se muestran los dos tipos de señalizaciones, de 2 y de 4 fases. Vamos a revisar el protocolo de 2 fases. En el protocolo de 2 fases, la información contenida en las señales de reconocimiento y petición es codificada como transiciones de señal, por lo que en un evento donde se generan dos transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0, existen dos eventos de señalización. En la figura de la izquierda se muestra el funcionamiento de este protocolo en un canal de comunicación de riel simple. Se observa primeramente que el emisor envía un dato válido y produce un evento en la señal de petición REC. Después el receptor lee el dato y produce un evento en la señal de reconocimiento ACK para confirmar que el dato ha sido recibido. Entonces el emisor recibe esta señal y está preparado para un nuevo envío de información. En el caso de la comunicación en doble riel, se recibe un nuevo cuando en una de las señales hay una transición. En este caso no existen valores nulos ni se cumple lo especificado en la tabla. Dice, cuando se detecta esta transición en alguna de las dos señales, el receptor produce un evento en la señal de reconocimiento para que pueda enviar una nueva información, tal como se muestra en esta figura. En el protocolo de 4 fases se usan las transiciones de la señal tanto de 0 a 1 como de 1 a 0, por lo que son necesarias 4 etapas o transiciones para ejecutar la comunicación entre bloques. Aquí se muestra el comportamiento de las señales en riel simple, donde los pasos para ejecutar la comunicación son los siguientes. 1. El emisor envía el dato y envía la señal de petición a alto. En 2, el receptor recibe el dato y envía la señal de reconocimiento a alto. En 3, el emisor responde enviando la señal de petición a bajo. Y 4, el receptor detecta el cambio de la señal de petición y envía la señal de reconocimiento abajo.
Aquí vamos a revisar el protocolo de 4 fases en doble riel. En la figura de la izquierda se observa el protocolo de 4 fases para una comunicación en doble riel. Al enviar un dato codificado en las dos señales, el receptor activa la señal de reconocimiento para que a su vez el emisor deje de enviar el dato y mande un valor nulo, 00, como respuesta. Entonces, para que así el receptor mande la señal de reconocimiento en bajo, cumpliendo las 4 fases. Al analizar los dos tipos de protocolo para señalización, es fácil detectar que el protocolo de 2 fases, aquí en la figura, es más rápido respecto al protocolo de 4 fases, ya que en una transición de las señales se pueden transmitir 2 datos en cada flanco, definido como señalización no retorno a cero, NRZ. Pero esto a su vez no asegura que la información sea correctamente transmitida. En cambio, el protocolo de 4 fases necesita un gasto extra de energía para poder regresar los valores a un estado nulo. O sea, esta es definido como señalización retorno a cero, RTZ. Como se muestra en la figura B. Pero teniendo la ventaja de que no se permite falsas transiciones y así una mayor seguridad de una correcta transmisión de la información entre etapas. Bueno, aquí en esta figura vemos los protocolos de señalización. Estos protocolos de señalización son en riel simple y en riel doble. Son pipeline. Respecto a la comunicación entre etapas, es claro que en riel simple existe menos uso de señales y componentes, como vemos aquí en la figura de la parte de arriba. Los datos entran a la lógica combinacional para ejecutar las instrucciones y entran al registro siguiente, mientras que al mismo tiempo los bloques de control asíncrono se comunican entre etapas mediante las señales de control. Debido a esto, es probable que la lógica combinacional tenga un tiempo de procesamiento mayor que la comunicación entre etapas, por lo que entre estos bloques se colocan retardos con el tiempo suficiente para ejecutar toda la lógica combinacional y se eviten datos erróneos, tal como se muestra aquí en la figura. En cambio, en la comunicación de doble riel, las señales de información activarán al bloque receptor para que lea la información, debido a que la señal de reconocimiento va implícita en los datos, evitando así errores en la transmisión de la información, y con la única desventaja de un elemento de lógica y señales para su transmisión entre etapa. Aquí vemos el pipeline de doble riel. Vamos a revisar las células para el diseño self-timed. Aquí se las presento en esta diapositiva. Entonces, los circuitos self-timed utilizan señales de control para la sincronización de los bloques mediante eventos. Por esta razón es necesario el uso de células elementales que funcionen con estos eventos y no con lógica combinacional. Entonces, tanto para el diseño de bloques de control asíncrono, así como para el control de señales, para ejecutar tareas extras a las de señalización,
Entonces, a continuación, estos bloques que ustedes ven aquí son las células más utilizadas y fueron propuestas por Ivan Sutherland. Aquí vemos las tres células de la parte superior son utilizadas para formar los bloques de control asíncrono, y las tres células de la parte inferior es un ejemplo de células que se utilizan para distribución y control de las señales de protocolo. Bueno, aquí vamos a revisar las células básicas. Por ejemplo, esta es la Müller-C. Este bloque es una implementación de una compuerta AND para eventos, el cual tiene dos entradas y una salida. Cuando las dos entradas producen un evento hacia el mismo nivel lógico, la salida toma ese mismo valor. Si después de alguna de las entradas produce un evento con el valor opuesto, la salida se mantiene en el mismo nivel. Esto lo podemos ver en el comportamiento de la Müller-C, en la figura de lógica. También tenemos aquí el símbolo que la representa, así como un ejemplo de implementación con dos entradas, añadiendo una señal de reset con la finalidad de iniciar los circuitos correctamente y evitar estados lógicos indeseables. Esta célula es utilizada como base para otros bloques elementales en el diseño asíncrono. Ahora vamos a ver la OR de eventos. Este bloque actúa lógicamente como una compuerta OR exclusiva y por lo tanto se representa con el símbolo de la OR exclusiva y es comúnmente llamado elemento de unión debido a que es utilizado para unir dos eventos en uno. En la salida se produce un evento cada vez que se produce un evento en cualquiera de las dos entradas, tal como se muestra aquí en el comportamiento lógico. Y tenemos la célula toggle de eventos. El bloque toggle se compone de una entrada y dos salidas. Cada evento en la entrada produce alternadamente un evento en cada salida de forma alternada, dependiendo de la transición del estado lógico de 0 a 1 o de 1 a 0. El comportamiento de este bloque, además del símbolo que tenemos aquí, donde el punto negro muestra que el primer evento comenzará en la salida. Entonces, un ejemplo de su implementación se muestra aquí en la figura de la derecha. Vamos a revisar ahora el bloque de control asíncrono de dos fases en riel simple. La sincronización de un circuito asíncrono se hace mediante eventos que controlan señales de activación de registro en un sistema pipeline. El control de estos eventos se hace mediante bloques de control asíncrono, BCA, que sirven como emisor-receptor para los protocolos de 2 y de 4 fases. En la figura de la izquierda se muestra la implementación del bloque de control asíncrono de dos fases, cuya estructura se basa en las células AND de eventos, OR de eventos y toggle de eventos. Del lado izquierdo se tiene la señal de petición de entrada, rec-in, y la señal de reconocimiento de salida, ACK-out. Estas señales están interconectadas a un bloque predecesor, mientras que del lado derecho se tienen las señales de reconocimiento de entrada, ACK-in, así como la señal de petición de salida rec-out.
que están interconectadas al bloque receptor. En la parte inferior está la señal de salida conectada a un latch que controla el flujo entre etapas. El comportamiento del bloque se muestra aquí en la figura, donde en cada flanco, ya sea de bajada o de subida, se produce un evento en la señal de reconocimiento que activa la señal X que va al latch para enviarlo a alto y hacer la captura del dato. Y a su vez, este controla la señal de reconocimiento que va al bloque predecesor. Bueno, aquí tenemos la sincronización de dos fases en real simple. Para la interconexión entre dos bloques, suponiendo un bloque emisor y un bloque receptor, como se muestra aquí en la figura, la señal de petición de salida del bloque emisor va a un bloque de retardo para asegurar el tiempo de procesamiento, sea correcto y evitar la desincronización de las señales de protocolo. Después va a la entrada de petición del bloque receptor. Esta señal va a través de un retardo para sincronizar las señales de protocolo. Y entonces esta señal se introduce al bloque receptor. En la figura de la izquierda se muestra el comportamiento de los bloques emisor y receptor interconectados. Aquí tenemos un bloque de control asíncrono de 4 fases en real simple. La implementación de bloques de control asíncronos de 4 fases se puede hacer con diferentes componentes. En la figura de la izquierda se muestra la implementación utilizando células Müller-C, ya que es la forma más eficiente y la que consume menos recursos. En la figura de la derecha se muestra el comportamiento de dicho bloque, donde se observa que a diferencia del bloque para 2 fases, aquí la señal X que controla latch se activa en los flancos de subida de la señal de petición rec-in y al mismo tiempo envía la señal de reconocimiento out para el bloque predecesor, cumpliendo las 4 fases. Aquí vamos a revisar la sincronización de 4 fases en real simple. La figura muestra la simulación de los bloques de control asíncronos de 4 fases, donde se observa el comportamiento de la señal X1 y X2 en base a las señales de petición RIN A y RIN B. Y se tiene una señal de reconocimiento de entrada al bloque receptor AIN, la cual confirma que se recibió la señal de petición y el dato para que el bloque receptor envíe la señal de reconocimiento al bloque emisor y deje enviar la información, cumpliendo las 4 fases. Bueno, ahora vamos a revisar el bloque de control asíncrono para comunicación en doble riel. Bueno, en esta figura se muestra el bloque de control asíncrono para 4 fases, donde se observa que las 2 señales de entrada por bit van a una célula Müller-C.
junto con la señal de reconocimiento invertida proveniente del bloque sucesor ACK-IN. Originalmente la señal está en 0 y al llegar un dato válido se activa la correspondiente célula, la cual activa la señal de reconocimiento de salida, ACK-OUT, que va al bloque predecesor. A ver, vamos a ver que si la señal ACK-IN llega en estado alto, lo cual significa que recibió un dato válido, evitará que se envíe otro dato hasta que el bloque sucesor regrese la señal de ACK-IN abajo, que indica que ha terminado la transmisión. Como en la mayoría de los casos, la lógica combinacional hace uso de 2 o más bits de entrada y salida. Es necesario el uso de bloques de control asíncrono que soporten cada par de señales por bit. O sea, el funcionamiento es semejante al de un solo bit y se muestra aquí en la figura. Todos los pares de bits de entrada mantienen un estado nulo y el bloque entra a un estado válido cuando cada par de bits también entran a un estado válido, activando la señal de reconocimiento pasando a alto. Al recibir la señal de que se tienen todos los datos, cada par de bits va a regresar a un estado nulo, sin importar el orden. Y al analizar, se envía abajo la señal de reconocimiento, cumpliendo las 4 fases. Para la implementación del bloque, cada par de señales se conectan a una Mueller C junto a la señal de reconocimiento de entrada, ACK-IN, como en el bloque anterior. Y la salida de cada par de células entra a una puerta OR. Con el N de detectar cuando hayan entrado todos los datos válidos y así generar la señal de reconocimiento para el bloque predecesor. En esta figura mostramos también el bloque de control asíncrono para 3 bits. Vamos a analizar el bloque de control asíncrono de 4 fases en doble riel. Aquí en la figura de la parte superior se muestra el pipeline de comunicación en doble riel y se observa que el bloque también hace la función de latch debido a que solo permite la transición de la información cuando llegue un dato válido. En la figura de la parte inferior se muestra la simulación de los bloques de control asíncronos en doble riel, donde se observan las 4 fases para el proceso de enviar información válida. Se observa que al estar la señal de reconocimiento ACK-IN en alto, no permite que la salida de los datos sea diferente al de la entrada o a un estado nulo. Esto es para evitar errores en la información y asegurar que el bloque sucesor haya obtenido la información correcta. Cuando esto haya pasado, entonces la señal regresa abajo y se puede volver a transmitir información nuevamente, que es aquí en el punto 4. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la implementación y análisis de un multiplicador asíncrono. Entonces, para analizar el funcionamiento de los bloques de control asíncrono, se hace una prueba con un multiplicador de 4 bits, el cual consiste en un conjunto de multiplicadores de un bit que tiene como base un sumador completo, como se muestra aquí en la figura de la parte izquierda.
los cuales son colocados en forma de cascada en grupo de 4 multiplicadores, para así generar una multiplicación de 4 por 4 bits y se obtenga un resultado con tamaño de 8 bits. Y lo podemos observar aquí en la figura de la derecha. Aquí se muestra un multiplicador self-timed en real simple. Para su implementación asíncrona en real simple, se colocó un latch entre cada una de las etapas, el cual es controlado por un bloque de control asíncrono, como se muestra en ambas figuras. Al ser implementado en una FPGA Virtex 5, por ejemplo, el retardo colocado entre cada bloque de control asíncrono tiene una duración de 5.89 nanosegundos, el cual es suficiente para que haga la operación de los 4 multiplicadores. Si lo implementamos en familias diferentes, pues vamos a tener tiempos de duración diferentes dependiendo de la tecnología de fabricación. En este diagrama se muestra el RTL del multiplicador de 4 por 4 bits asíncrono como comunicación en real simple. Para la implementación en doble real del multiplicador, fue necesario hacer la conversión de este multiplicador a formato doble real, y se puede observar que el bloque de control asíncrono hace la funcionalidad de un latch para almacenar el dato. Bueno, entonces hasta este punto podemos considerar algunos criterios durante la implementación de células self-timed en FPGAs, y aquí les doy 4 ideas importantes. Es difícil garantizar que la realimentación en una célula ST sea lo suficientemente rápida para estabilizar la salida de la función lógica antes de aplicar un nuevo cambio en la entrada. También es importante que para evitar hazards lógicos o mal funcionamientos lógicos en un circuito, el retardo de la pista de realimentación debe ser menor o igual que la suma de los retardos de las pistas locales y el retardo del procesamiento de la función lógica implementada. Otra idea es una LUT produce una salida permanente y estable durante la transición, eliminando los hazards lógicos. O sea, hay que tratar de compilar o implementar toda la mayor parte de las funciones en una LUT. Y es conveniente colocar las células self-timed en el menor número de CLBs para reducir la posibilidad de aparición de hazards. Para los circuitos self-timed de real simple, se requiere la implementación del retardo para sincronizar las señales de protocolo entre bloques emisor y receptor. Entonces, como se explicó anteriormente, en el canal de comunicación se hace un uso de retardos. Entonces, para evitar datos erróneos en cada transición, tenemos que calcular correctamente estos retardos para sincronizar el circuito. Entonces, este retardo se puede generar, depende de la lógica combinacional que se esté procesando. Por ejemplo, se puede hacer un retardo mediante instrucciones. Aquí el inconveniente de estas instrucciones es que a la hora de la síntesis del sistema a nivel compuerta, place and route, este retardo puede tener mayor o menor duración debido a que el software lo genera automáticamente en la FPGA. Aunado a ello, cada que se vuelva a hacer la implementación física, este retardo puede tener otras características diferentes. Entonces, la solución a este problema es el uso de hard macros. Es que para generar un retardo fijo
y así asegurar que no haya cambios en la duración de este retardo. Un hard macro es una función lógica creada con componentes de una familia específica de FPGA, generada mediante una metodología de diseño personalizada y que después se importa en el proyecto mediante instancias, por lo que no utiliza la metodología de place and route. La ventaja es que se puede optimizar la potencia y también se puede optimizar el área, generando bloques de funciones con este método. El uso de hard macros fue desarrollado por Xilinx y la herramienta para su implementación en Xilinx es el FPGA Editor. Para el desarrollo del retardo se utilizó un slice. Son un grupo de recursos lógicos como LUTs, memorias, flip-flops y multiplexores, donde se conectó una entrada a una salida mediante una LUT. En la figura se muestra la conexión de este hard macro en un slice en FPGA Virtex 5. Esto se realiza mediante instrucciones de descripción de hardware dentro del programa principal. Aquí vamos a revisar la comparación de hard macros en varias familias de FPGAs de Xilinx. Ya que se generó el retardo, se realiza una simulación para observar el tiempo de duración de uno de los retardos, así como de varios de los bloques de retardo, por si es necesario un tiempo mayor respecto al de un bloque. En esta tabla de la izquierda se muestra el tiempo de retardo de varios macros utilizando diferentes familias de FPGA, donde se observa que el comportamiento llega a ser lineal, pero al usar dos o más retardos no hay multiplicidad, como se muestra aquí en la gráfica de la derecha. Con esto se puede decir que el número de retardos a utilizar de acuerdo al tiempo de procesamiento de lógica combinacional de cada etapa, pues es diferente. Pero aunque es probable que sea un número mayor al necesario, se tiene la seguridad de que no cambiará cada que haga la implementación a FPGA. Aquí en la figura se muestra el resultado de la simulación del multiplicador, el de 4 bits, con comunicación en doble real. Y para saber cuándo se ejecutó cada etapa, se observa la salida de los 4 bits menos significativos, ya que cada uno se calcula en cada etapa y no tiene un comportamiento posterior. Haciendo una comparación entre los resultados, o sea, se puede observar que la comunicación en real simple, al utilizar bloques de dos fases, el proceso es más rápido respecto a un multiplicador con bloques de 4 fases. A pesar de que es poca la diferencia, se puede ver que la ventaja de velocidad del protocolo de 2 fases respecto al de 4 fases. También por otro lado, se observa que el multiplicador con comunicación de doble riel tiene un tiempo de procesamiento mayor que el de riel simple, debido al aumento de proceso de cada bloque tras su transformación a un bloque funcional en doble riel. Entonces, sin embargo, la diferencia sigue siendo mínima, por lo que se puede concluir que esta configuración también es una opción viable a la hora de elegir el mejor protocolo y señalización para el sistema a implementar. Bueno, entonces, a manera de conclusión de estos bloques que hemos revisado, podemos decir que aunque los dispositivos programables tipo FPGA están diseñados
para la implementación eficiente de circuitos síncronos. En la actualidad, constituye la única opción disponible para prototipado rápido de circuitos self-timed. También se presentan algunas ideas para el diseño de estos circuitos en FPGA para dos principales protocolos, 2 y 4 fases, y se analiza el funcionamiento de estos circuitos y se realiza una comparación entre las dos opciones de sincronización. Las células self-timed tienen un buen desempeño, una adecuada implementación y una optimización en la ocupación de recursos de los circuitos reconfigurables. La implementación de un circuito de control self-timed en las FPGAs proporciona elementos críticos para el diseño asíncrono. Los problemas importantes que se deben tomar en cuenta son implementación de retardo, las limitaciones del rutado, área, restricciones de las herramientas de diseño y los estados lógicos no deseados, etc. Bueno, esta fue una breve introducción a los circuitos asíncronos que se utilizan para realizar implementaciones y aplicaciones más avanzadas. Dentro de mis líneas de investigación estoy manejando la implementación de microprocesadores asíncronos. Se utilizan los circuitos programables FPGA como una opción de bajo costo para el desarrollo e implementación de sistemas self-timed embebidos. El funcionamiento de un microprocesador asíncrono solo requiere de un pulso externo a la entrada de la señal del primer bloque de control asíncrono. Con esto se inicia la secuencia de petición-reconocimiento de la unidad de control, que se muestra aquí en la figura de la derecha. Inicia el ciclo de ejecución de las instrucciones sin tener un reloj alimentando al sistema. Las características de los microprocesadores asíncronos que se están manejando son de arquitecturas von Neumann, Harvard, arquitectura superescalar y vectoriales. En esta parte de la figura se muestra la unidad de control asíncrona para un microprocesador von Neumann. Bueno, otras de las líneas de investigación que cultivo es la implementación en FPGAs de circuitos para comunicaciones, utilizando lenguajes de descripción de hardware de circuitos, por ejemplo, moduladores, interfaces para protocolos de comunicación como JTAG y Quadrada C, Axibus, Zigbee, etc. Entonces, aquí en la figura se muestra el modulador base para la implementación síncrona y asíncrona, el cual es utilizado para el estándar Zigbee. Este modulador se divide en dos partes principales: la parte digital, que se encarga del mapeo de los bits, así como la aplicación del filtro formador, y la parte analógica, donde las señales filtradas se multiplican por la portadora y hacen la suma de las dos ramas para obtener la señal final. La etapa digital es controlada por una señal de reloj, por ejemplo aquí de 50 MHz, y los datos entran a las memorias FIFO, cuya velocidad se controla mediante la señal de escritura. También hay un oscilador controlado numéricamente, un NSO, que además de controlar el proceso en las etapas analógicas, también controla la velocidad de lectura de las memorias FIFO. Así se adecua la velocidad de entrada de los bits de la etapa digital a la etapa analógica para hacer las operaciones siguientes. Entonces, la implementación del modulador asíncrono la podemos ver aquí en la figura de la derecha, haciendo uso de las etapas descritas anteriormente. La señal proveniente del NSO llega a las entradas Enable,
que activa los contadores para acceder a las memorias en fase y cuadratura y así y obtener la muestra a enviar. Entonces, y por último, esta línea de investigación aborda el desarrollo de aceleradores tanto síncrono como asíncronos en hardware digital para la inferencia de redes profundas del tipo CNN. Esta línea de investigación busca agilizar el diseño e implementación de estas redes neuronales en dispositivos FPGAs. Entonces, el desarrollo de estos sistemas de hardware se realiza en su totalidad utilizando el lenguaje de descripción de hardware Verilog. Cada uno de los bloques es diseñado utilizando descripción comportamental, uniéndolos a través de descripción estructural para formar el sistema de hardware completo. Como se muestra aquí en la figura de la derecha, el sistema puede ser dividido en 5 partes principales: sistema de comunicación, árbitro interno de datos, acelerador de la red neuronal convolucional y sistema de memoria y la máquina de estados finitos principal. Entonces, en la figura de la izquierda se muestra un acelerador neuronal y que consta de desarrollo de un acelerador autoconfigurable que puede ser adaptado automáticamente a través de un subsistema de software para generar casi cualquier red neuronal convolucional en hardware digital especializado. Las CNN se implementan que se implementan en esta línea de investigación son totalmente personalizadas y son creadas por el usuario a través de la interfase humano-máquina. Los aceleradores están diseñados utilizando HDL Verilog o HLS. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Les agradezco su atención y el tiempo que dedicaron para darle seguimiento. Aquí les dejo mis datos. Para cualquier pregunta o comentario, estoy a sus órdenes para responder. Y espero verlos muy pronto en una visita y, ¿por qué no?, como estudiantes de maestría en el CINVESTAB. Gracias por su atención.